Sexo sin censura. Muy buenas noches a todos y todas, esto es Sexo sin Censura, el programa que hace Canal Capital y el Diván Rojo con el ánimo de fomentar y defender los derechos sexuales que hacen parte de los derechos humanos. Hoy justamente estaremos hablando acerca de los derechos sexuales de las personas con algún tipo de discapacidad. ¿Qué está pasando con esta población? ¿De qué manera se le vulneran o de qué manera lo pueden hacer práctico y llevar a su vivencia real de la sexualidad? Pues bien, ese es el tema que vamos a tocar hoy. Recuerden que esto es un programa en vivo que hacemos desde Bogotá, pero que ustedes pueden ver en cualquier lugar del mundo. En Medellín nos pueden ver a través de Telemedellín, pero también nos pueden ver a través de nuestra página en internet, canalcapital.gov.co. Para aquellas personas que están por fuera de Bogotá, nos pueden llamar al 018-1244-60. Recuerden que este es un programa abierto donde ustedes, nuestros teleconscientes, son nuestros protagonistas, así que llámenos y aprovechen. Si está en Bogotá, recuerden llamarnos al 457-8306 o al 457-8307. Yo soy Alejandra Quintero, psicóloga y asesora sexual, directora y conductora de Sexo Sin Censura. Y para dar continuidad al tema, pues conozcamos quiénes son nuestros invitados. Hoy nos acompaña en set Sergio Benavides Peña, que él está en el Twitter como @SergioBenavid20, quien es trabajador social y tiene una discapacidad física. Sergio, bienvenido a Sexo Sin Censura y contanos un poquito cómo es esa discapacidad física. Muchas gracias, Alejandra. Pues primero que todo, pues agradeciendo por la invitación al programa y dándole una muy buena bienvenida a nuestros televidentes. Bueno, mi discapacidad, a mí me diagnosticaron al nacer hipoxia neonatal. ¿Qué es eso? Porque eso es muy raro. Pero bueno, eso en castellano quiere decir me faltó oxígeno en el cerebro. Entonces eso me ocasionó que mi parálisis, una semiparálisis en el cuerpo, en todo el cuerpo, el lado izquierdo, eso es. Ok, Es más adelante vamos a ver qué implicaciones ha tenido eso en el tema de tus derechos sexuales. También tenemos a Sonia Melo Peña, quien es psicóloga y actualmente tiene una limitación visual. Cuéntanos un poco acerca de ello, Sonia. Bueno, muy buenas noches para todos y todas y también agradeciéndote la invitación al programa. Bueno, mi discapacidad visual viene de una enfermedad que se llama glaucoma, es una enfermedad congénita en el caso mío, y a los 21 años es cuando realmente la enfermedad como que tiene su desarrollo máximo y llego a la ceguera. Sony, también me comentabas que eres mamá de un chico con una discapacidad intelectual. Contanos sobre eso. Soy madre de un joven con discapacidad intelectual, es un joven de 28 años, es un joven maravilloso, de verdad que sí. Claro, todas las mamás vamos a decir eso de los hijos. Sí, pero es muy maravilloso. ¿Por qué le digo que tan maravilloso? Porque es un joven que a pesar de su discapacidad intelectual es una persona que aprende, escucha, sus inquietudes sexuales las ha tenido con mamá y mamá ha sido una madre oportuna que le dice, bueno, hay que hacerlo de esta manera, pero también hay que tener ciertos límites en su privacidad y cómo lo tiene que hacer. Muy importante porque ahorita también nos vas a hablar sobre eso. También nos acompaña hoy nuestro traductor en lengua de señas, quien es Giovanni Forero, que hace parte de la Federación Nacional de Sordos de Colombia. Nuestro programa normalmente tiene sistema de closed caption, que es básicamente todas las palabras que nosotros estamos hablando, pues salen de manera visual y gráfica en la parte más inferior de la pantalla. Hoy estaremos contando con esta persona para que nos ayude a hacer de nuestro programa un mensaje de educación sexual, una forma de educación sexual más accesible. Y también nos acompaña Irene Torices, ella nos acompaña desde Skype, actualmente se encuentra en México y ella es sexóloga y experta justamente en estos temas de discapacidad. Muy buenas noches para Irene. Hola, ¿cómo estás, Alejandra? Un gusto de estar en tu programa. Bueno, Irene, antes de comenzar y a todos mis invitados, pues conozcamos un poquito qué es este tema de la discapacidad, así que vamos a ver la entrevista que le hicimos a Jaime Collazos, quien es bastante conocedor sobre este tema de discapacidad. Veamos la nota. El derecho a la información basada en el conocimiento científico implica que la información sexual debe ser generada a través de la investigación científica libre y ética, así como el derecho a la difusión apropiada en todos los niveles sociales. La discapacidad es una situación que relaciona tres elementos fundamentalmente.
la deficiencia que pueda tener una persona, la problemática física o mental, relacionado con las actividades diarias, es decir, si esa deficiencia lo afecta en sus actividades diarias y si esa deficiencia física o mental lo afecta en su participación social. Están normalmente la discapacidad cognitiva, la discapacidad auditiva, la discapacidad visual, la discapacidad cognitiva, físicas, y afectan lo diario en la medida que la persona va a tener dificultades para su desempeño cotidiano. Porque hace muchos años, 60 años, la discapacidad la veían solo en la persona, es decir, por su deficiencia. Pero resulta que pues, pasaron los años y empezaron a hablar de derechos de las personas y a darse cuenta que el medio tiene que hacer cambios también para que las personas puedan participar. Son dos situaciones diferentes. En el primer caso, las adquiridas, generalmente el impacto lo va a tener esa persona y su grupo familiar, por supuesto, pero la persona está allí. En el segundo caso, cuando nace una persona con discapacidad, el primer impacto lo viven los padres y el dolor lo van a vivir los padres. Hay algo que se llama la Convención de los Derechos con Discapacidad, que es muy importante en Colombia y en otros países del mundo, donde se subraya la importancia de hablar de la persona con discapacidad. Digamos que en el lenguaje correcto, uno debería decir una persona con discapacidad visual o con discapacidad auditiva, es la persona. Las personas con discapacidad necesitan propuestas, procesos, programas, planes de inclusión social. Esa es como una de las metas fundamentales. Que las personas con discapacidad puedan acceder desde una condición de seres humanos con unos derechos como cualquier ser humano, que puedan acceder a la educación, que puedan acceder a la salud, al trabajo. En salud hay muchos campos, que puedan acceder a la sexualidad en sus servicios, que puedan acceder a todos los servicios que debe haber en la salud, a la promoción de la salud. Lo que no necesitan las personas con discapacidad es lástima. Eso no necesitan las personas con discapacidad. Las personas con discapacidad necesitan oportunidades, necesitan condiciones, necesitan personas que transmitan, como los medios de comunicación, representaciones sociales favorables, porque de la historia de la discapacidad hay muchas representaciones negativas, ¿sí? De desvalorización y muchas cosas, y lo que necesitan es justamente pues, las oportunidades, cambiar un poco los imaginarios sociales que hay sobre la discapacidad. Los seres humanos con discapacidad o sin ella somos seres sexuales, afectivos y eróticos. Reconozcamos la existencia de la sexualidad y los derechos sexuales de las personas con discapacidad. Bueno, ya acabamos de ver a Jaime Collazos, que nos estaba explicando un poco este tema de la discapacidad y qué términos son los adecuados para referirnos a estas personas. Irene, vos que sos experta, sexóloga y además experta en estos temas de discapacidad, cuéntanos por qué este tema se convierte en un tabú, por qué hacemos una negación de la sexualidad de las personas con discapacidad. Principalmente por desconocimiento y no solamente de las personas con discapacidad, sino también de los profesionales que ofrecen algún tipo de servicio a esta población. La mayoría de los especialistas de la salud en el área de rehabilitación o en el área de educación especial no reciben una formación dentro de sus carreras que les permita, primero que nada, entender cuál es el impacto de la discapacidad en su sexualidad y segundo, atender las necesidades que se van presentando a lo largo del desarrollo sexual de estas personas y en consecuencia hay una negación de la sexualidad y esto hace que no se hayan creado a la fecha servicios especializados para poder atender estas necesidades. Bueno, Irene, y en el caso de la sociedad, de las personas que no somos profesionales, sino que están del ciudadano de a pie, ¿de dónde nacen todos esos prejuicios que se tienen frente a las personas con discapacidad? Pues se van reproduciendo de boca en boca, como decimos aquí en México, porque es una forma de explicarse lo que no es fácilmente entendible o comprensible. Entonces, el hecho de que una persona tenga alguna condición de discapacidad, independientemente de si esta es de nacimiento o fue adquirida,
en algún momento posterior de la vida, lo primero que anula es inmediatamente la parte de la experiencia o la actividad sexual. Porque como bien decía Foucault, es lo único que se puede reprimir en lo que garantizamos que la persona no muere por esta represión. Podemos dejar sin comer a una persona, sin respirar, y esto nos garantiza la muerte prácticamente inmediata de la persona. Pero el hecho de negarle el derecho a tener una vida sexual activa, a ejercerla con responsabilidad, eso no limita su vida más que en la parte del placer, en la parte de la felicidad y en la parte del bienestar integral como persona. Bueno, Irene, vamos a darle la voz a nuestros tuiteros, porque recuerden que nuestros teleconscientes son nuestros protagonistas, así que veamos cómo están nuestras redes sociales. Pues así es, recordemos que hoy vamos a estar entregando varias pases de cortesía. También recordemos primero nuestras redes sociales, @sexosinCensura2 en Twitter y también en Facebook, nuestro fanpage Sexo Sin Censura. También pueden escribir mensajes al correo electrónico sexosincensura@gmail.com. Hoy estaremos entregando 10 ejemplares de la revista Seres Humanos, que es de la corporación Auris. También tendremos 2 pases dobles o 4 individuales para asistir a Burdel Poético, 4 entradas dobles para Tributo a Andrés Caicedo y 4 entradas dobles para Cortos en Asilo. Recuerden que como siempre nos deben enviar una fotografía viendo el programa, pero que salgan ustedes, que participen y la publiquen en nuestro fanpage o nos la envíen por Twitter, acá la estaremos mostrando y mañana nos estaremos comunicando con ustedes para decirles dónde deben reclamar o cómo deben hacer para hacer efectivas estos pases de cortesía, @sexosinCensura2 y el fanpage Sexo Sin Censura. Así que muy pendientes a todos en nuestras redes sociales porque esa es otra forma de participar en Sexo Sin Censura. Yo invito a todos mis invitados y a todos nuestros teleconscientes para que estemos muy pendientes de los derechos sexuales que vamos a tocar hoy. Son 11 derechos que se establecieron desde la Asociación Mundial de Salud Sexual. Hoy estaremos tocando algunos y veamos el primero de ellos. Ya estamos. Integridad y seguridad sexuales del cuerpo. Este derecho incluye la capacidad de tomar decisiones autónomas sobre la propia vida sexual dentro del contexto y la ética personal y social. La capacidad de control y disfrute de nuestros cuerpos libres de tortura, mutilación y violencia de cualquier tipo. Bueno, y respecto a este derecho sexual, que es el derecho a la autonomía, integridad y seguridad sexuales del cuerpo, ¿ustedes qué barreras han visto o han sentido, les ha tocado vivir, que les obstaculiza la vivencia de este derecho sexual, que es el derecho a la autonomía, integridad y seguridad sexuales del cuerpo? Bueno, Alejandra, resumiendo, yo te puedo contar que en mi vida, pues sí me he encontrado con obstáculos como la cultura sobre todo. ¿Por qué lo digo? Porque pues la cultura hace que nos comportemos de una manera y no podamos salir a flor de piel eso que necesitamos. Y en el caso de Sonia. No, mira que en mi caso sí ha sido diferente. O sea, yo no he tenido como ese tipo de barreras, o sea, yo he tenido siempre mi autonomía total frente al derecho de mi sexualidad, mi integridad sobre mi cuerpo y todas mis decisiones que he tomado frente al tema, ¿no? Bueno, y frente a la seguridad sexual sobre tu propio cuerpo, ¿podrías en esta situación de discapacidad tener un estado de vulnerabilidad que te hace de alguna manera que este derecho se vulnere frente a la seguridad de tu propio cuerpo? Uno a veces como mujer va viendo personas y con la capacidad de ver uno y dice, no, esta persona me da como miedo, me puede tocar, o esta zona está muy oscura, por aquí no me meto. ¿Cómo podés vivir este derecho a la seguridad sexual a partir de la discapacidad? Mira que lo que tú dices, esos temores de la calle, de la inseguridad, todo ese tipo de cosas, mira que uno como persona con limitación visual, como en el caso mío, yo no estoy pensando en esos temores de que me va a pasar, de que me va a suceder. Entonces, nunca me ha sucedido y espero que nunca me vaya a suceder. O sea, esa parte de la vulneración, en mi caso, no ha sucedido, ¿no? De pronto en otros casos sí se ha presentado, pero entonces de pronto uno mismo como que atrae eso, ¿cierto? Porque uno lo está pensando y uno, me va a pasar, me van a hacer, me van a violar. Entonces, si yo misma traigo el pensamiento, pues muy posiblemente me sucede, ¿no?
Bueno, Irene, concretamente, ¿cuáles son las barreras que tienen las personas con discapacidad, reconociendo que son múltiples las discapacidades, ya sean físicas, sensoriales, mentales o físicas que hay al respecto? ¿Cuáles son esas principales barreras que tienen las personas con discapacidad para ejercer su derecho a la autonomía, integridad y seguridad sexuales sobre el propio cuerpo? Mira, yo creo que aquí tenemos primero que nada un claro ejemplo de cómo hay una diferencia cuando la discapacidad es de nacimiento y cuando la discapacidad es adquirida. Ella dice que no ha tenido ninguna dificultad en cuanto al ejercicio de su independencia y su autonomía en materia de integridad y seguridad sexual, pero ella tiene una discapacidad adquirida. Ignoro si ella había tenido ya antes de que quedara completamente ciega o parcialmente ciega alguna experiencia sexual y haya ganado esa independencia y autonomía de manera gradual durante su proceso de desarrollo. A diferencia de él, que es una discapacidad de nacimiento y que en consecuencia desde la familia primeramente y después desde la misma sociedad y la cultura, como él lo refirió, sí hay una limitación, sobre todo porque no se le da información a los padres de familia sobre cómo educar en sexualidad a un hijo con discapacidad que nace con esta, ¿no? Y bueno, aquí tenemos dos elementos que es importante analizar. La independencia se refiere a la posibilidad de que la persona haga con la menor ayuda posible cuestiones como su autocuidado, que sea una persona productiva y que tenga la oportunidad de involucrarse en actividades de tiempo libre. Y la autonomía se refiere más al hecho de hacerse responsable de las decisiones que se tomen en el transcurso de la vida. En ambos hay una autonomía evidente, sin embargo la independencia sí se ve o puede verse limitada en función de las habilidades funcionales que ellos han desarrollado a lo largo de su vida y que los llevan a tener mayor o menor seguridad en el terreno de lo sexual. En ese sentido, la recomendación, por decirlo de alguna manera, para quienes son familiares de personas con algún tipo de discapacidad, independientemente del momento en el que se haya adquirido, es acercarles la información que sea necesaria para que se eduquen en materia de sexualidad y para que pueda garantizarse que esta autonomía, que es finalmente a lo que queremos llegar todos los seres humanos, se adquiera de manera temprana. Y la autonomía también implica que seamos competentes económica y productivamente para que no tengamos tampoco que depender de una tercera o de una segunda persona para comprar por lo menos un condón y que podamos ejercer esta sexualidad de una manera protegida y sin el riesgo de adquirir una infección de transmisión sexual o tener un embarazo no planeado. Bueno, Irene, ahora los invito a conocer otro derecho sexual. El derecho a la equidad sexual. Este derecho se refiere a la oposición a todas las formas de discriminación, independientemente del sexo, género, orientación sexual, edad, raza, clase social, religión o limitación física o emocional. La Convención de las Naciones Unidas que se hace para las personas con discapacidad está reconociendo y visibilizando los derechos humanos que son de todos y todas, incluso de las personas con discapacidad. En esta convención, a propósito del derecho a la equidad sexual, la convención reconoce que las mujeres y niñas con discapacidad se exponen a mayor riesgos de abusos, abandonos o maltratos que los hombres o niños con discapacidad. ¿Ustedes, por su discapacidad, han visto vulnerado su derecho a la equidad sexual? Yo diría que sí, Alejandra, yo diría que sí. ¿Por qué? Porque la equidad se debe ver como algo, como un derecho, como lo decías, está establecido en la Convención, pero hay que entender qué es un derecho. Un derecho es sencillamente lo que yo adquiero al momento de nacer y tengo al momento, se me acaba al momento de morir, eso es todo. Y en el caso de Sonia. Bueno, yo sí, como que estamos con el compañero, él que sí, yo que no. Eso es muy bueno, sí, porque tenemos dos puntos de vista diferentes. Sí, porque mira que en el caso mío siempre ha habido equidad y más en el caso que yo soy una mujer casada. O sea, yo cuando adquirí, o sea, que ciega, yo ya era una mujer casada, tenía 4 años de matrimonio, entonces con mi esposo ha sido una parte como bonita, porque antes veías, ahora no ves,
pero eso no significa que nuestra vida sexual no sea plena ni placentera, por el contrario, es mucho más erótica por toda la parte de mi tacto, de mi sentir y ese sentir de los cuerpos, ¿cierto? Entonces ahí es donde uno ve esa parte de la equidad y de la parte placentera, ¿sí? Sonia, pero en este tema de la limitación visual que actualmente tienes, ¿te has sentido de pronto rechazada, violentada, en una situación de abuso? No, por el contrario, mira que en los espacios donde yo he estado siempre he sido como reconocida y respetada, ¿cierto? No como la persona ciega, sino como la mujer, no como una persona ciega, sino como una mujer, como si fueras tú o como fuera cualquier otra mujer, no por el hecho de tener la limitación. Bueno, Irene, cuéntanos concretamente cómo podemos prevenir los casos de abuso o de violencia sexual a los que pueden estar expuestos las personas con discapacidad. Bueno, primordialmente a partir de la educación. Y sí es importante entender que el tema de equidad no se refiere, aunque está relacionado con el placer sexual, específicamente o exclusivamente al hecho de poder tener una actividad sexual sin que exista discriminación. El término de equidad se refiere justamente al hacer estas acciones afirmativas que le permitan a los grupos en una situación de mayor vulnerabilidad, como son las mujeres y las niñas, tener acceso a los mismos servicios que tiene el resto de la población. Evidentemente sí son dos grupos que se ven más expuestos a la violencia y al abuso sexual y sobre los que hay que incidir de manera más directa a través de estas acciones afirmativas con programas de educación de la sexualidad que reconozcan su derecho, primero que nada, a decir no, en segundo, a ser quienes elijan con qué tipo de pareja y con qué tipo de personas se quieren relacionar, y en tercero, que tienen derecho a la denuncia en caso de que sean violentados estos derechos a no ser discriminadas, a una vida libre de violencia y a no sufrir ningún tipo de abuso. Entonces, esta cultura de la denuncia sí tenemos que promoverla de manera muy importante entre la población con discapacidad y estas acciones afirmativas a través de la educación de la sexualidad entre las mujeres y las niñas primordialmente y también entre los varones, porque ya Sergio nos dejó muy claro que él sí ha vivido situaciones de inequidad por la condición de discapacidad que tiene. Bueno, y a propósito, ya que nos hemos ido adelantando al tema del placer sexual, pues conozcamos el siguiente derecho sexual. El derecho al placer sexual. El placer sexual, incluyendo el autoerotismo, es fuente de bienestar físico, psicológico, intelectual y espiritual. Bueno, y ahí acabamos de ver justamente el derecho al placer sexual. Cuéntanos un poco, Sonia, cómo ha sido la experiencia tuya como madre, tu experiencia como madre en la visibilización o defensa de este derecho del placer sexual por parte de tu hijo. Bueno, como les comentaba, mi hijo es un joven con discapacidad intelectual. Nosotros a él le enseñamos, o sea, él empezó a explorar su cuerpo y a empezar a conocer sus cambios biológicos. Entonces nosotros le enseñamos con el padre de que existe la privacidad, de que tiene su cuarto donde él puede tener sus momentos de masturbación, donde él puede desahogar todo su sexualidad, pero también le enseñamos que en el momento dado en que vaya a tener una relación sexual siempre debe utilizar un preservativo, tanto así que nosotros como padres le enseñamos cómo se coloca el preservativo, la seguridad que se debe tener con el preservativo, porque yo pienso que es la forma más sana y más idónea que los jóvenes, como en el caso de mi hijo con discapacidad intelectual, puedan disfrutar plenamente de su sexualidad. Bueno, los voy a invitar a todos a conocer un poema que hace María Palacios, quien es una mujer escritora que nació en Ecuador. Conozcamos parte de esa expresión del placer sexual a través de este poema erótico. Lo que te sorprende de mí no es ese trono de metal en donde estoy sentada, ni el silencio de mis pies que se niegan a aprender el lenguaje de los pasos.
tampoco esos sueños desviados de mi espalda, ni la ardiente presencia de mis manos, las que derraman sensualidad al primer toque de mis dedos. Lo que te sorprende de mí es cómo la normalidad se desborda bajo mi falda y va hacia ti como manada de lobos mansos al roce de tus manos, pero salvajes ante el abismo de tu temor. La flexibilidad de piernas dormidas, ciegas al movimiento, pero evidentes a la presencia del amor. Ese aroma conocido que acelera tus sentidos, los que se confunden ante la realidad de hallar en mí simplemente una mujer. Bueno, Irene, ahí acabamos de ver un poema erótico que además nos permite a nosotros recordar, por un lado, el derecho al placer sexual y por el otro, el derecho a la expresión sexual y emocional. Irene, ¿cómo podemos los padres y las madres garantizar el derecho al placer sexual que todos los seres humanos tenemos, pero en este caso específico de las personas o de sus hijos que tienen discapacidad? Mira, Sonia nos dio una línea muy clara. Primero que nada hay que educar en lo que son las conductas públicas y las conductas privadas e insistir de manera muy frecuente, sobre todo con aquellos chicos que tienen discapacidad intelectual, en el hecho de que cualquier actividad sexual, incluyendo el autoerotismo, la masturbación, es algo que se tiene que realizar en privado, sin presencia de otras personas y con la puerta cerrada. O sea, no es reprimirle la masturbación y el autoerotismo, sino enseñarle privacidad sexual. Así es. Y además tenemos que trabajar con todas las poblaciones con discapacidad, no solamente con quienes tienen discapacidad intelectual. La desgenitalización para poder garantizar que el placer sexual en aquellas personas que ven afectada su respuesta sexual como tal desde la parte fisiológica o por alteraciones en la sensibilidad, puedan encontrar otras zonas potencialmente erotizables y a partir de ellos vivir esta experiencia que tiene que ver con el placer sexual, pero que también tiene que ver con la expresión sexual y emocional, más allá de los 10 centímetros cúbicos que tenemos en la entrepierna, como suelo decir. Y que es algo que poco se trabaja de manera profesional, aún entre aquellas personas que están formadas en el área de la sexología. Y en este punto de la expresión sexual emocional, también es importante que promovamos entre las personas con discapacidad que tengan una participación mucho más activa en esta demanda de lo que son los derechos, no solamente que contiene la Convención, sino que vienen de muchos años atrás desde las normas uniformes sobre la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad. Mientras ellos no sean quienes demanden que existen servicios de educación, de atención a su sexualidad, va a ser muy difícil que hagamos un cambio radical y que podamos verdaderamente garantizar que sea una realidad todo lo que en materia de sexualidad contiene esta convención, que es muy importante para todos los países del mundo. Bueno, parte de la expresión emocional también tiene que ver con el establecer relaciones afectivas o de noviazgo y con el hecho de establecer una relación formal de matrimonio, por decirlo de alguna manera. Y aquí habría que revisar también para orientar acertadamente qué dicen los códigos civiles en materia de la unión civil en matrimonio en cuanto a las personas con discapacidad. Yo te puedo compartir que en México, en el Distrito Federal y en muchos otros estados de la República, no se permite la unión civil en matrimonio de personas que presenten cualquier tipo de discapacidad, incluyendo aquellas o de manera particular aquellas que tienen un componente hereditario o que se demuestre que no tienen la posibilidad de hacerse responsables de las obligaciones que conlleva el vínculo marital. Entonces aquí a cada país le tocará revisar cómo está la legislación vigente para que puedan dar una orientación mucho más puntual y acertada a cualquier persona con discapacidad. Bueno, muy importante recordar que todos los seres humanos, es algo que hemos insistido acá en Sexo Sin Censura, todos los seres humanos con discapacidad o sin ella, somos seres sexuales, afectivos y eróticos. Es importante que reconozcamos la existencia de la sexualidad y de los derechos sexuales y humanos de todas las personas, incluyendo las personas con discapacidad. No se despeguen porque ya seguimos aquí con más Sexo Sin Censura. Esta semana Sexo Sin Censura te recomienda asistir a la 4ª muestra de cine en femenino, creada y dirigida por la Fundación Mujeres Audiovisual, porque los derechos de las mujeres se ven en las salas de cine de Bogotá. Entre documentales y cortometrajes los podrás disfrutar en varios escenarios de la ciudad.
era como una familia, el destino me abocaba. El llanero, el hombre llanero, o la persona que
La discapacidad no está en las personas faltas de una parte de su cuerpo, está en la mente de muchas que se dicen sanas. Marit Lozano. Este 22 de noviembre, la Asociación Colombiana de Síndrome de Down, ASDown, y la Facultad de Comunicación y Lenguaje de la Universidad Javeriana llevarán a cabo el conversatorio Tan Diferentes como Tú, un espacio donde podrás conocer sobre la discapacidad cognitiva y su importancia en diferentes espacios sociales. Bueno, y estamos aquí, seguimos en Sexo Sin Censura, hablando de los derechos sexuales de las personas con discapacidad. Recuerdo que ustedes son nuestros protagonistas, así que si está en Bogotá nos pueden llamar al 457-8306 o 457-8307. Si está por fuera de esta ciudad, ya que nos pueden ver a través de Telemedellín, nos puede llamar al 018-012-4460. Recordemos que los seres humanos con discapacidad o sin ella somos seres sexuales, eróticos y afectivos. Vamos a conocer otro de nuestros derechos sexuales. El derecho a la educación sexual integral, este es un proceso que se inicia con el nacimiento y dura toda la vida y que debería involucrar a todas las instituciones sociales. Sergio, ya mencionamos el tema del derecho a la educación sexual. Cuéntanos un poquito cómo ha sido tu experiencia con la educación sexual en les Colombia. cuento que acá encontramos el punto álgido del programa. ¿Cuál es? La educación. Porque acá tenemos dos posturas y es que sencillamente yo quiero hacerme alusión a lo siguiente y es que las mamás o los padres de familia lo hacen porque nos aman y todo el cuento. Pero la cuestión es que es cuando se lleva a un extremo. Entonces, cuando se lleva a un extremo, ya la educación no hay sino una sobreprotección. Entonces, por mi lado hay una sobreprotección, por este lado no lo encontramos. Por eso digo que el punto A. ¿Tú qué opinas? No, pues yo, lo que dice Sergio, bueno, por mi parte no hubo sobreprotección. Siempre fui autónoma y lideré mis procesos de la sexualidad, pero entonces mirándolo desde la parte de la educación y ya mirándolo como no en mi caso, sino como en otros contextos de nuestros niños, nuestras niñas que se están educando en ese momento, pues yo pensaría que sí faltan muchas cosas, ¿no? Porque hay tabús todavía y hay temores, ¿no? Los profesores dicen, ¿cómo le enseño al niño ciego o a la niña ciega? O ¿cómo le enseño al joven sordo o a la joven sorda? ¿Sí? O sea, ellos tienen ese temor y por esos temores de pronto nuestros niños y nuestras niñas están teniendo una educación sexual equivocada y están aprendiendo, vulnerada, sí, es la palabra, vulnerada, y están aprendiendo desde sus pares, ¿no? Y pues la amiguita o el amiguito no es la persona más idónea para darle ese tipo de información a nuestros niños y niñas con discapacidad en nuestro país. Bueno, y a propósito, justamente les quiero mostrar este ejemplo, que es el Colegio CANE, que es un colegio especializado en el tema de la discapacidad intelectual y cognitiva, y veamos cómo es que desarrollan sus clases de educación sexual. El derecho a la educación sexual integral. Este es un proceso que se inicia con el nacimiento y dura toda la vida y que debería involucrar a todas las instituciones sociales. Veamos cómo se aplica este derecho en la Corporación Educativa CANE. Buenos días, hijos, ¿cómo están? Vamos a empezar a trabajar en nuestra clase de educación sexual, el tema de sexualidad como tal. Mi nombre es Liliana Rodríguez, soy docente de la Corporación Educativa CANE. Nosotros manejamos chicos con dificultades a nivel de aprendizaje, con retardo mental leve y moderado. En la parte del proyecto transversal trabajamos lo que es sexualidad, el conocerse, el identificarse sexualmente con ellos como personas, las relaciones que tienen ellos interpersonalmente. Sexualidad es la identificación que yo tengo como persona. Yo me identifico sexualmente con un género, entonces, o soy femenino o soy masculino. Los chicos de pronto con retardo mental y es un poco diferente, entonces nos toca como explicarles mucho más. ¿Qué tienen ustedes por aborto? ¿Qué conocimiento tienen respecto al tema? El aborto. Hay dos maneras. Una que el cuerpo no acepta
el feto y el cuerpo mismo lo rechaza. Y la otra es que la mujer va a una clínica especializada en abortar y le sacan el cuerpo. Ellos conozcan y sepan manejar su sexualidad. Con todas sus dificultades, ellos sepan llevarlo. Se les permite que tengan noviazgos, porque igual pues son seres humanos y también tienen derechos, tienen sentimientos. ¿Qué métodos anticonceptivos saben ustedes que existen? Ahí está el condón, las pastillas anticonceptivas y las inyecciones. Mi nombre es María Fernanda Quedo Trujillo, soy del grado 11 y me gusta la sexualidad, que aprendo muchas cosas. Mi nombre es Jorge Andrés Fuentes, soy del curso 11. Lo que más me gusta de la clase de comportamiento y salud es lo de la sexualidad, porque he aprendido muchas cosas de cómo cuidarme. Los seres humanos con discapacidad o sin ella somos seres sexuales, afectivos y eróticos. Reconozcamos la existencia de la sexualidad y los derechos sexuales de las personas con discapacidad. Bueno, y ahí estamos viendo un ejemplo de cómo es una clase de educación sexual en las personas que tienen algún tipo de discapacidad cognitiva. Gustavo, cuéntanos cómo va nuestro Twitter. Bueno, nuestro Twitter, que recuerden, es @sexosinCensura2. Se está moviendo mucho, sensibiliza mucho este tema. Jorge Echeverry nos dice: qué programa tan bueno, discapacidad y sexo. @sexosinCensura2, conciencia colectiva con procesos de rehumanización para todos. David Henao nos dice: la sexualidad está presente en la naturaleza de todo ser, entonces la discapacidad no es ningún freno para ese deleite. Jason Guido Diverso también nos dice: derechos sexuales en personas con discapacidad, Bogotá humana ya. También David Henao nos dice: muchas personas con pensamientos cohibidos por la sociedad abren sus mentes a que el placer sexual es para todos. Eric Mendoza nos recomienda una película. Una de las películas que recomiendo en cuanto a este tema es The Sessions. Nos abre los ojos con respecto a este tema. Y a propósito de los libros y las revistas que estamos recomendando hoy, primero vamos a hablar de la revista Seres Humanos, que lo hace la corporación Auris. Esta revista toca el tema de la sexualidad, también tiene muchísimos documentos, muchísimos escritos especiales sobre este tema. Y también dos libros de la autora y de la invitada que tenemos hoy, Irene Torices. Uno es La sexualidad y la discapacidad física y el otro es La orientación y consejería en sexualidad para personas con discapacidad. Esos son los libros que recomendamos hoy, que básicamente y obviamente hablan de sexualidad y discapacidad. Claro que sí, ambos son de Editorial Trillas. Y Irene, a propósito del derecho que estamos reconociendo hoy, el derecho a la educación sexual, háblenos un poco acerca de estos libros. Bueno, hola Irene, acabamos de mencionar y de conocer tus libros porque justamente nos entran perfecto para el tema, para el derecho que estamos recordando hoy, que es el derecho a la educación sexual. Como pueden ver, es un programa en vivo, se nos cayó la llamada desde México a través de Skype, ahí estamos como retomando, cargando. Nuevamente, Irene, ¿nos sigues ahí? Bueno, Irene, ya vamos a seguir con vos. ¿Nos escuchas? Bueno, los problemas de la conexión. Seguimos con el tema entonces de educación sexual. ¿Cómo han sido los materiales que ustedes han empleado, por ejemplo, para la educación sexual? ¿Los materiales pedagógicos son los adecuados o no? Bueno, yo te diría, Alejandra, que los materiales no son los adecuados todavía. No son los adecuados porque precisamente pues por actualización o por simple hecho, como lo digo yo, uno de los errores que se comete es traer políticas de otros países, meterlas a Colombia sin tener en cuenta el contexto, la cultura y lo que necesitamos como población. Y Sonia, en el caso tú que eres mamá, ¿qué recomendaciones les puedes dar a todas las mamás y los papás que están preocupados de la sexualidad de sus niños con discapacidad y de sus adolescentes con discapacidad? Con respecto a ese tema uno tiene que ser como bien recursivo y como creativo, ¿sí? Entonces, nosotros sabemos que acá existen tiendas donde venden cosas eróticas, ¿cierto? Entonces, por lo menos en el caso mío, cuando le enseñé a mi hijo a colocar el condón, yo conseguí en una tienda erótica uno de estos pepinos que vienen así como con una capucha.
Entonces se quitó y con ese pepino se le colocó el condón, o sea, le expliqué cómo se colocaba y después le dije que lo hiciera él. Y no solo estaba con él, porque yo dictaba la clase de sexualidad en el colegio donde él estudiaba. Entonces no era solamente que él lo aprendiera, sino era él y sus demás compañeros y compañeras. Y eso se lo gozaron los muchachos porque fue muy creativo, porque fue teórico y práctico. Bueno, y en ese caso que como mamá le has explicado, ¿te has dado cuenta que en algún momento de pronto tu hijo dijo, no, yo sí he usado condón, yo tuve mi experiencia y realmente he aplicado lo que correctamente me enseñó mi mamá, o no? O sea, queda solo Sí, realmente la teoría la convirtió en práctica y cuando él tuvo su primera experiencia sexual, lo primero que me dijo, mamá, tuve mi experiencia, pero mira que me protegí, mira que yo compré el condón y yo miré que estuviera muy bien. Y yo, bueno, eso está bien, y me parece excelente, le dije yo así, y me parece que así debemos de nosotros los padres tener esa actitud, ¿no? Como esa mente abierta y no tener el miedo. O sea, yo pienso que es orientarlos y darles esa seguridad a nuestros hijos y hijas que sí se pueden y que ellos pueden tener una sexualidad sana y buena y placentera, ¿no? Bueno, un punto importante que también plantea la convención de la que hemos venido hablando es que todos los seres humanos, incluyendo las personas con discapacidad, también tenemos derecho a la participación política. Por eso vamos a conocer cuál es este asunto de la política pública sobre discapacidad que desarrolló el distrito. El derecho a la equidad sexual. Este derecho se refiere a la oposición a todas las formas de discriminación, independientemente del sexo, género, orientación sexual, edad, raza, clase social, religión o limitación física o emocional. En Bogotá, la Secretaría de Integración Social adelanta acciones para velar por la visibilización y garantía de los derechos fundamentales, económicos, culturales, recreativos, sociales y sexuales de las personas con discapacidad. Mi nombre es Guillermo Rodríguez, soy psicólogo. ¿Qué está haciendo puntualmente la Secretaría de Integración? Está generando una serie de procesos de educación, de formación y de generación de proyectos de vida sexual, cuestión de identidad sexual en personas con discapacidad. Cuando habla de discapacidad y sexualidad, son dos temas que generalmente no se habla mucho de ellos, porque son temas que generan muchos mitos, muchas creencias. Es complicado y es un tema más bien novedoso en Colombia. Segundo frente sería cómo tratar todo lo que es salud sexual y reproductiva con población con discapacidad. Que hasta hace poco tiempo había un planteamiento que simplemente estaba con sexualidad en planificación. Era simplemente la ligadura de trompas o la vasectomía. Lo que pretende el componente es darle la vista al paciente. Trabajar salud sexual, trabajar planificación, pero también trabajar un componente de proyecto de vida en tanto los derechos y la convención para la población con discapacidad dice que yo tengo derecho a ser papá, a tener pareja, a tener un proyecto de vida claro en cuanto a mi vida sexual. Si quiero pareja o si no la quiero, o si quiero una pareja de mi mismo sexo o el sexo opuesto. Pero la verdad es que precisamente es el conflicto que hay en Colombia. El conflicto que hay en Colombia es que nadie habla del cuento, nadie trabaja el cuento. Entonces, las personas con discapacidad no tienen la posibilidad de generar proyectos de vida en este contexto. ¿Qué consecuencia trae? O sea, una consecuencia de esto es que la población con discapacidad es muy frecuentemente víctima de abuso sexual, pero nadie lo denuncia. Y cuando es denunciado, la gente no cree. Lo que buscamos es visibilizar el tema, que se hable del tema. Los seres humanos con discapacidad o sin ella somos seres sexuales, afectivos y eróticos. Reconozcamos la existencia de la sexualidad y los derechos sexuales de las personas con discapacidad. Bueno, esta es la política pública de discapacidad en Bogotá. Pero también en Medellín hoy concluyó un encuentro especial con más de 100 consultores, expertos, servidores públicos, en donde se está hablando del encuentro regional para la construcción de la política pública nacional de discapacidad e inclusión social. En Medellín también quieren ser modelo de este tema de política pública, pero en inclusión social. Bueno, y a propósito de este tema de la política pública, ¿ustedes pudieron participar?
Sí, realmente hemos sido partícipes, o sea, yo estuve trabajando en las mesas desde que se empezó a trabajar en la política, o sea, como a mirar para dónde íbamos con esta política y cuáles eran los derechos y cómo lo teníamos que hacer teniendo en cuenta toda la diversidad que tenemos a nivel Bogotá, ¿no? Porque si vemos, Bogotá es muy diversa, ¿sí? Entonces trabajamos en esa política y ahí manejamos las 4 dimensiones que tiene la política pública. ¿Y qué han logrado distrital de conquistar a partir discapacidad? de esa política pública de discapacidad? ¿Qué hemos logrado? Se ha logrado visibilizar mucho la parte de la discapacidad, o sea, ya no nos están mirando como el pobrecito, la pobrecita, sino ya nos están mirando como personas, como seres humanos que tenemos derechos, que podemos ir a trabajar, que podemos ir a estudiar, que podemos hacer muchísimas cosas al igual que los demás. Y que también tienen vida sexual. Y que también tenemos una vida sexual. También hemos ganado espacios en la parte cultural y recreativa, porque antes no se veían esos espacios, eran muy reducidos. Ahorita esa parte también se está ampliando. Si vamos ahorita a los museos, la gran mayoría de museos tienen accesibilidad para la discapacidad física, para la limitación visual, para lo cognitivo, para los sordos, ya hay lengua de señas en algunos espacios de los museos. Entonces hemos ganado bastantes espacios en con lo de la política pública distrital de discapacidad, al igual que la parte de accesibilidad, ¿no? Ya vemos que las están preocupando más por la rampa, pero no por cualquier rampa, sino por la rampa que tenga los ángulos que debe tener, los ascensores que tengan ya su sistema braille para las personas ciegas, o sea, toda esa parte de la accesibilidad la hemos ido ganando gracias a la política pública distrital de discapacidad y a propósito pues ya está cumpliendo 5 años, ¿no? Entonces vamos bien, pienso que nosotros como Distrito Capital somos ejemplo con nuestra política pública distrital de discapacidad. Sí, y algo que yo quiero resaltar es que hemos ganado con la política, es que nosotros como población con discapacidad también nos hemos podido empoderar, porque es que nosotros no nos podemos mover solamente sobre los derechos, yo creo que estamos... Sí, eso estamos de acuerdo, sí, ahí sí estamos de acuerdo. Sí, es importante, porque es importante mirar los deberes. Bueno, entonces, ¿cuáles son mis deberes ante eso y cómo yo puedo acceder a esa política pública? Porque pues muy bonita y todo, pero si yo ni la conozco, entonces no hay ninguna práctica. Sí, pero nosotros desde el distrito hemos empezado a empoderar a las comunidades en el tema de la política pública distrital de discapacidad. Nosotros sabemos que existen los consejos de discapacidad, entonces en estos consejos hemos socializado la política, en todos los espacios que tenemos del distrito se ha socializado la política, se han manejado las 4 dimensiones de la política, qué derechos tiene cada una de las dimensiones, hemos empoderado a las mamás, a los padres que tienen chicas y chicos con discapacidad. Entonces realmente sí se ha hecho una visibilización fuerte de la política pública distrital de discapacidad y por eso hemos estado ganando, ¿no? Esa es la ganancia, la socialización que se ha hecho de la política de una forma adecuada y acertada en el distrito capital. Y fruto de esto yo les comento siendo más por encimita, fruto de esto es tenemos las noches de gala, ¿cierto? Ah, sí, la noche de gala. Las noches de gala son muy bonitas, o sea, la noche de gala es cuando se hace ese reconocimiento, hace esfuerzo que se ha trabajado la política pública distrital de discapacidad y se mira cada una de las dimensiones y qué se ha trabajado en el Distrito Capital por cada una de ellas y también el 3 de diciembre se celebra a nivel internacional el Día de la Discapacidad. Bueno, y a propósito, Irene ahora nos sigue acompañando en Skype, pero ¿cuál es la página web en donde podemos encontrar toda la información que esta mujer lidera? Bueno, es www.heyshat.org.mx. ¿Cómo se pronuncia? Heyshat. Vamos a Exacto. G-E-I-S-H-A-D para la gente que nos está viendo. Heyshat.org. En esta página pueden encontrar todo tipo de publicaciones, investigaciones y todo el tema referente a la discapacidad y a la sexualidad. Este es el Grupo Educativo Interdisciplinario en Sexualidad Humana y Atención a la Discapacidad. Acá en el link de publicaciones podemos encontrar también diferentes artículos
de lo que se está tratando a nivel mundial sobre las jornadas de discapacidad y todos los foros que se están adelantando a nivel mundial. Y Gustavo, recordarnos cuáles son los títulos de los libros que tenemos hoy de Irene Torices. Bueno, nuestra invitada muy especial de hoy, la sexualidad y la discapacidad física y orientación y consejería en sexualidad para personas con discapacidad. Irene, cuéntanos un poco al respecto de estos libros. Bueno, estos fueron los dos primeros libros que se editaron con Trillas, que es mi casa editorial, y que han sido de alguna manera un parteaguas, no solamente aquí en México, sino en otros países del mundo, por lo poco que se publica en materia de la discapacidad y la sexualidad en todo el mundo. Hay muchos libros que son testimoniales, que sin restarles valor, no tienen los fundamentos como para poder brindar una educación integral de la sexualidad y que tampoco son accesibles en muchas ocasiones para la población con discapacidad visual, por ejemplo, o para la población sorda. Si consideramos que un porcentaje muy alto de personas sordas no tienen desarrollada la lectoescritura y que no hay muchos intérpretes de lengua de señas que puedan o que conozcan los ideogramas que tienen que ver con sexualidad. Lo que hemos intentado nosotros a partir de las publicaciones, no solo de estas que están con Trillas, sino de otras que tenemos publicadas como Sexo sin lata y la guía didáctica para la promoción de la salud en la sexualidad de personas con discapacidad, es justamente hacer llegar esta información no solamente a profesionistas, sino también a madres y padres de familia y a personas con discapacidad en un lenguaje sencillo, accesible, y estamos en el tránsito de empezar a trabajar estos textos en lengua de señas mexicana, primariamente, y después en transcribirlos a braille para que también sea accesible a la población ciega que tenga desarrollada esta habilidad de lectura. Y bueno, entre esas tenemos también algunas otras publicaciones y algunos otros materiales como para prevenir el maltrato, por ejemplo, un DVD que se llama Aprendiendo al Buen Trato, que forma parte de una estrategia también que se está haciendo a nivel mundial para evitar cualquier tipo de maltrato, no solamente a niños y niñas sin discapacidad, sino también a niños y niñas con discapacidad, que es en donde a veces es menos evidente porque puede llegar a ser muy sutil, y uno de los maltratos más evidentes es justamente la sobreprotección de la que hablaba Sergio hace un momento, y que en este afán de el inmenso amor que pueden tenerle las mamás y los papás a sus hijos, terminan dañándolos en esta falta de oportunidades que les brindan a sus hijos y a sus hijas para poder aprender más sobre sí mismos a través de aprender más sobre su sexualidad. Bueno, Irene, vamos a ver cómo van nuestros tuiteros. Bueno, Leandro Sabogal nos envía la foto como debe ser. Qué buen programa, gracias. Me encantaría ir al burdel poético, pues así será. Leandro, mañana nos estaremos comunicando con ustedes, con todos nuestros teleconscientes, para indicarles cómo debe ser. David Henao nos dice, no discapacitemos la sexualidad. Anthony Rojas nos dice, el sexo responsable como la puerta del alma de todos y para todos, discapacidad no es incapacidad. Y por último, Catherine Díaz nos dice, me agrada bastante el tema de hoy, conectada como siempre a @Canal Capital, @Holman Morris, televisión más humana. Recuerden nuestras redes sociales, @Sexo Sin Censura 2, en Facebook, Sexo Sin Censura, y nuestro correo electrónico sexosincensura@gmail.com. Bueno, Gustavo, ¿y qué pasa el 25 de noviembre? El 25 de noviembre se conmemora el Día Mundial de la No Violencia contra la Mujer a nivel mundial, así que todos invitados para que hagan parte de este Día Mundial de la Violencia contra la Mujer. ¿Y en Cali van a hacer algo al respecto? Sí, también, así es. Pero esto es el 23 de noviembre. Es la adhesión al Pacto Social por la Erradicación de las Violencias contra las Mujeres y las Niñas en el Departamento del Valle del Cauca. Esto es el próximo viernes, 23 de noviembre, en las instalaciones del Centro Cultural de Cali, a partir de las 8:30 de la mañana. Bueno, a Gustavo, a mis invitados, muchísimas gracias por participar. A Irene allá desde México, muchísimas gracias por tu participación. Sabemos que el tiempo es bastante corto, por eso tenemos previsto desarrollar varios, al menos 5 más programas al respecto de este tema de la discapacidad y la sexualidad, en la cual esperamos contar con vos, Irene.
Claro que sí, con mucho gusto y esperemos que con menos problemas técnicos. Claro que sí, igual esto es un programa en vivo y ahí los vamos resolviendo sobre la marcha. Un agradecimiento muy especial a Gilberto Cerón con las obras de arte que nos acompañan hoy y también a Chiros Elegantes Vintage por el patrocinio de mi vestuario. Los espero el próximo miércoles a las 10:30 para hablar acerca de los prejuicios que tiene la sociedad frente a la comunidad LGBTI. Quedamos sin censura.